Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta hora, hermanos y hermanas presentes y a la distancia, los que en este momento están enlazándose, pero gloria a Dios. Vamos a darle continuidad ya. Los encargados de la transmisión ahí van a ir enlazando y nosotros le vamos a dar seguimiento al tema. Gloria a Dios. Así que la palabra inspirada por Dios dice que todo lo que se hace en hecho en palabra debe hacerse en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y antes quiero informarles, antes de empezar, que estamos a 18 de noviembre del año 2025. Y que el tema que hoy se va a tratar se ha titulado Amonestación contra la esclavitud idolátrica. ¿Yo que está funcionando aquí, Jorge? Sí. Ok. Amonestación contra la esclavitud idolátrica. Porque la esclavitud, cuando hablamos de idolátrica, encierra todo lo que es idolatría. Gloria al Señor. Y hoy lo vamos a ver para que veamos qué nos tiene reservado, y digo con todo respeto yo, su hermano en Cristo Jesús, el hermano Jerónimo, qué es lo que el Espíritu Santo ha propuesto para este día y para esta tarde. Porque estamos aquí para darle honra y gloria a Cristo Jesús, pero sabemos que el aval en la predicación es por parte de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Confiamos que en Él vamos a oír voz de Dios y no de hombre. Seremos edificados por su majestad, el Espíritu Santo, y no por hombre. Gloria al Señor. Así que vamos a dar pues comienzo, y les informo a todos los que están por aquí cerca, en la colonia Pénjamo, en la calle Darío Orzate, abandonando Francisco y Madero, en la colonia Pénjamo. Ya damos comienzo con este servicio de esta célula Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad, en su fundación 2004. Los que podemos nos ponemos sobre nuestros pies y comenzamos en el nombre de Cristo Jesús. Ay. En el nombre del Señor Jesucristo, glorioso y majestuoso Señor, Redentor, Dios, y en su bondad Salvador nuestro. Confiamos en que en esta hora, oh Padre, maravilloso Señor, hará misericordia para con todos los que estamos presentes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y la abundancia, Señor, de todas esas partes que se están enlazando. Le ruego que nos bendiga juntamente a todos, grandemente, juntamente con aquellos que han de ver la retransmisión. Y que abra nuestro entendimiento, Señor. Y que a todos juntamente nos haga ver si esto es voz de Dios o no es voz de Dios. Nos haga ver si es respaldo del Espíritu Santo o no lo hay. Concédanos ese discernimiento. Y si nos permite entender que esto es de parte del Espíritu Santo, provoque esa hambre, Señor, y esa sed, por medio de la cual sacian nuestras almas, de salvación, de paz y de libertad. Por eso le ruego, Señor Jesucristo, que mediante su Santo Espíritu abra nuestro corazón y sea grabada en nosotros la bendición de esta edificación conforme a su promesa. Se lo rogamos, oh Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer San Juan 8:36 en la cita inicial. Le voy a pedir a nuestra hermana Yuli que le dé lectura en esta hora.
8:36. Déjame el jarabe. La palabra inspirada por Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Antes de orar hago la aclaración. Tomo un poco de jarabe cuando siento que mi garganta se seca mucho por causa de la discapacidad, para que me permita hablar con más libertad y me calme un poco la tos. Bien, oremos por la palabra. Señor Jesucristo, en esta hora le ruego, Señor, permita que esta palabra sea vivificada, Señor, e implantada en nuestra mente y corazón conforme a su promesa. Y que la palabra sea hablada con denuedo y libertad a través de su majestad, nuestro Señor, el Espíritu Santo. Que con su inspiración hoy seamos edificados, que encontremos gratificación en nuestra alma. Se lo ruego, Señor, y que esos tiempos de refrigerio nos perduren, Señor, todo el tiempo de nuestra vida, natural y eterna. Se lo ruego, Señor Jesucristo, que así sea mediante su Santo Espíritu nuestro Señor. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos, hermanas. Bien, hermano Jorge, cuando usted esté libre de invitaciones, me avisa para darle participación. Bien, la escritura, hermanos y hermanas, dice, así que si el Hijo os libertare, dice, seremos verdaderamente, ¿qué? Libres. ¿Por qué nos habla de libertad? ¿Acaso estábamos presos? ¿Acaso estábamos esclavos? Que nos habla de ir a una libertad. ¿Qué acaso no estamos dentro de una libertad? ¿Quién nos llevó a considerar que lo que vivíamos era una libertad grata delante de Dios? ¿Quién nos engañó para que nosotros a lo que es el desorden llamado libertinaje le llamáramos libertad, le cambiáramos el nombre y confundiéramos los términos y creyendo que íbamos por un camino que parecía derecho, ahora nos damos cuenta de que íbamos en un camino de muerte? ¿De qué nos ha librado al venir a este conocimiento? Gracias al trabajo de su majestad, nuestro Señor, el Espíritu Santo. Porque con el conocimiento y con su poder, Él nos ayuda ahora a discernir, a entender, a comprender. Y la importancia de todo esto es que entendemos que debemos corregir lo que estaba mal y que nosotros creíamos que estaba bien. Creíamos que íbamos por el camino de la vida y ahora nos damos cuenta de que íbamos en el camino de la muerte. ¿De qué nos quiere libertar el Señor Jesucristo? De todos esas fábulas, esas historietas, esas malas enseñanzas, esas enseñanzas herejes y blasfemas que nos hicieron creer de todo esto. ¿Esto es nuevo? No, esto no es nuevo. Esto data desde todavía en testimonio bíblico del año 100,
en el proceso del 34 al 100 después de Cristo. ¿Quién hizo estas aclaraciones? San Juan, en el capítulo 2 de su primera carta. San Juan 2, y a partir del verso 18, ahí encontramos la narrativa. Porque incluso muchas enseñanzas que las han torcido son personas que estuvieron dentro del cristianismo. Nos llevaron a creer bajo interpretaciones cómodas porque sus fines fueron de lucro. Por eso, San Juan advierte que de ese tipo de enseñanzas no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. No está hablando de que no nos enriquezcamos en el conocimiento de la palabra. No, para nada que está hablando de eso. Porque el mismo sabio Salomón lo dijo. Mientras más sabio fue el predicador, mejor pudo predicar, mejor pudo enseñar, mejor pudo bendecir a aquellos que recibían la enseñanza. Entonces, ¿de qué no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? Porque el Espíritu nos lo enseña. ¿Qué nos enseña el Espíritu? Todo lo bueno, todo lo relacionado con Dios. Y también exhibe a esos falsos, buenas tardes, Dios le bendiga, exhibe a esos falsos ministros que estuvieron infiltrados en el Evangelio, en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, gloria a Dios, de ellos está diciendo, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, pero ¿de qué? De cuentas, de fábulas, de cuentos y de fábulas artificiosas, de mentiras, de engaños, de errores, de hacernos creer que las cosas no son así. Cuando la palabra certifica que sí son así, conforme a lo que enseñan. Y esto fue para que se cumpliera según la Escritura, que decía, estaban con nosotros, pero no eran de los de nosotros. Entonces, si no eran de Cristo, ¿de quién eran? Eran del diablo, eran ministros del diablo, encargados de torcer la buena enseñanza. Gloria a Dios. Fueron de los mismos de los que San Pablo decía en su momento escribiendo sus cartas, porque decían que el arrebatamiento ya había sucedido. Son los mismos los que niegan el arrebatamiento también. Disculpen los problemas de esta discapacidad, pero por hablar me pega a todos también. Gloria a Dios, mucha agitación, pero aquí estamos en el amor de Cristo y en la salvación de las almas de todos mis semejantes. Son de esas enseñanzas que no debemos de recibir. Enseñanzas heréticas que dicen también que no hay arrebatamiento. Entonces, ¿para qué está la Escritura informando? ¿Para qué nos muestra la Escritura que sí hay y que directamente habla de la palabra arrebatamiento? No dice rapto. Rapto es una cosa distinta. Rapto a la iglesia no la hay. No la hay. Porque el único que podría raptarse a la iglesia es Satanás. Él sí podría raptarse a la iglesia, pero siempre y cuando Cristo se lo permitiera. Pero Cristo no lo va a permitir, porque ese rapto es secuestro, y Cristo no le va a permitir al diablo que secuestre a su iglesia. Gloria a Dios. Y por eso es que nosotros, a través de esta escritura, vemos que si Cristo, el Hijo del Hombre, nos libertare, seríamos, pero dice, libres, pero verdaderamente, libres de verdad, no con libertades engañosas, torcidas, manipuladas, no con libertinajes disfrazados de libertad,
Porque el libertinaje es lo que practica el mundo y la libertad en el Espíritu Santo es lo que vive la iglesia de Cristo, sus redimidos. Gloria a Dios. Por eso, a través de esa libertad, Cristo nos hizo libres ¿de qué? De la carga del pecado por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Él nos libró gracias a ese perdón de la muerte eterna que pesaba sobre nosotros todo el tiempo que anduvimos cargando el pecado antes de entrar en comunión con Cristo. De ahí para atrás, todo ese pecado me llevaba a la muerte eterna. Cuando me perdonan los pecados, ya no pesa sobre mí la muerte eterna, porque la ley se va en contra del que comete pecado, porque la Biblia dice que el que peca es del diablo, y se va a ir a donde el diablo vaya a ir a dar. Por esta razón es que el perdonar los pecados automáticamente nos libra de la muerte eterna. Pero a partir de ahí en adelante es responsabilidad de nosotros corregirnos haciendo obras dignas de arrepentimiento. No dar marcha atrás, ni con las acciones de nuestro cuerpo, ni con las acciones de nuestros pensamientos. Porque Cristo nos hizo saber que aún el que con sus ojos codicia, ya cometió pecado. Entonces cuidemos de que nuestra mente, en nuestra mente, no la rindamos al diablo, no permitamos que él ejerza dominio, sino antes bien rindámosla para su guianza y edificación sobre la enseñanza de la doctrina de Cristo a nuestro Señor, el Espíritu Santo. Él nos va a ir enseñando conforme a la Escritura que estuvo mal en nuestra forma de vida pasada. Él nos va a hacer entender que lo de antes no era libertad, era libertinaje y era pecado. Y nos va a enseñar el camino de la libertad, por el cual debemos de andar. También, en su momento Cristo, y digo en su momento, Cristo nos librará del cuerpo de muerte. ¿Qué es el cuerpo de muerte? El cuerpo natural que todavía está viciado, afectado por la concupiscencia, y que aún este cuerpo cuando muere, muere con esa concupiscencia, pero que después vendrá su resurrección, aunque sea en un instante, y en el momento de su transformación, cosa que Cristo Jesús el Señor estará presente, ya no será el Espíritu Santo, sino directamente el Señor Jesucristo en esa transformación. Ahí nos concederá el cuerpo glorificado, con el cual podemos ir al encuentro de Él en las nubes. A partir de ahí, Él le vuelve a dar vida eterna al cuerpo, porque el alma en sí ya la tenía. Y el cuerpo y el alma no son lo mismo. Ya lo vimos en 4 temas anteriores. Por eso, allí es donde nosotros somos librados del cuerpo de muerte, de ese que dice San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No lo librará el Espíritu Santo. Lo va a librar el Señor Jesucristo cuando Él resucite y recibe el cuerpo glorificado. Lo hará Cristo el Señor, nuestro glorioso Salvador. También, ¿de qué nos libra Cristo? De una vida desordenada, de una vida vacía, de una vida en donde nosotros éramos sabios en nuestra propia opinión y sabemos que las decisiones que ahora tomemos ya no las vamos a tomar conforme a nuestras meditaciones, sino en oración, consultando al Espíritu Santo para que Él nos dé la guianza, para que en todo nos vaya bien.
y la decisión que tomemos sea para darnos beneficio y para dar beneficios también, porque habrá quien venga a pedir en necesidad algún consejo. Pero la guianza del Espíritu Santo es la que va a producir la bendición, el beneficio. Una vida vacía también es que nosotros vivíamos sin esperanza y sin Dios. Ahora no tan solo vivimos con esperanza, sino que tenemos un Dios, ¿verdad? Nos dio la vuelta el Señor para bendecirnos. También, a causa de eso, a través de mi oración yo rindo mis problemas a nuestro Señor el Espíritu Santo. Y ya no hay lugar en mi mente ni en mi corazón. Ya no hay tristezas, ya no hay desconsuelo, ya no hay depresión, ya no hay angustia, que es la falta de paz, ya no hay perturbación, porque Él toma el control de todo ese vacío. Muchas personas inducidas y seducidas e inducidas, hay quienes les aconsejan que consuman drogas para que se olviden de su problemática por el letargo que produce del entorpecimiento mental. Hay quien toma vino, hay quien se fuma un cigarro, hay quien se toma una cerveza, hay quien se va a los ambientes bullangueros del mundo, como las fiestas tradicionales, a ejemplo de aquí en Apatzingán. ¿Y saben qué encuentran? Algunos se encuentran incluso siendo ofrecidos como ofrenda a la muerte por haber practicado una fiesta pagana e idolátrica. Porque ahí reina el diablo, el dios del vino, el dios de la lujuria, y ahí andan. Pero la gente quiere el bullicio porque no tienen paz, no tienen tranquilidad. Hace muchos años, no sé, tal vez unos 40 años, hubo un caso muy sonado en la exposición de Apatzingán, la exposición ganadera, porque un hombre pasó con una muchacha en anca del caballo, y un hombre le dijo un piropo que a lo mejor no era agresivo, ¿verdad? La mujer, porque según le dijo, qué bonita yegua, ¿verdad? Y lo malo es que iban montados en caballo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se refería en el término femenino o hembra? A la mujer, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo ese hombre? Sacó la pistola y mató al otro. Así de facilito y así de rapidito lo mató. Esas son las ofrendas a Satanás. Y les voy a decir algo que, con todo respeto, pero a ver si aprendieron la lección. Hay una mujer ahorita en la ciudad de Uruapan, alcaldesa, mujer de un varón que acaban de matar. Con todo respeto le pido a Dios que les dé resignación y consuelo. Pero juzguen, considérenlo o califíquenlo. La muerte de hombre, otros hombres lo decidieron entregar como una ofrenda a la muerte. Porque ¿dónde lo mataron? ¿Dónde lo mataron? En un altar de la Catrina, de la muerte, ¿verdad? Esa es una ofrenda. La esposa tal vez no lo sabe, Dios tenga misericordia de ella y les dé resignación y consuelo a toda su familia. Merecen toda la consideración y el respeto. Pero estamos señalando las consecuencias de lo que es la idolatría. Gloria a Dios. Al iniciar el 22 de octubre, aquí en Apatzingán, por la causa de la feria, se les dijo, avisé en las redes sociales, que era una fiesta idolátrica que iba a reclamar tributo de muerte.
y se los dejo de tarea. Vean cuántas muertes hubo el 22 de octubre ahí en el recinto ferial y toda la consecuencia de las fiestas. Todas esas muertes con el respeto que merecen sus dolientes y que Dios les dé resignación y consuelo. Que Dios les bendiga grandemente, pero todo lo que se mueve dentro del paganismo de las fiestas tradicionales y paganas, les puedo asegurar que ellos lo único que no iban buscando en ese lugar era la muerte. ¿Y qué hallaron? La muerte. Esos son los tributos a la muerte. ¿Cuántos accidentes, cuántos daños, cuántas vejaciones, cuántas violaciones, cuántos abusos no sucedieron ese 22 de octubre? Pero la gente no iba pensando a lo mejor en eso, pero eso fue lo que encontraron. Por no querer entender que se tienen que alejar del bullicio, pero que desgraciadamente no hay quien les enseñe el camino de Cristo, para que lo busquen como la solución a sus problemas, desde lo emocional, lo psicológico, lo mental, lo que quieran. Cristo es la respuesta. No la cerveza, no el vino, no la droga, no las fiestas pachangueras que solamente sirven para sacarle el dinero a la gente y le dan, como quien dice el dicho, atole con el dedo a la gente y la gente muy contenta. A ver si están contentos ahora los que están sufriendo pérdidas, a ver si aprendieron la lección y dejan de ir a esas fiestas tradicionales. Les va a traer buena consecuencia, buena relación con Dios y el dinero en sus bolsillos, porque incluso mucha gente deja de comer por ir a buscar la muerte en esos lugares tradicionales de las fiestas del 22 de octubre, Navidad, fin de año, dizque Semana Santa, porque más bien parece una semana maldita. Le dan términos al revés, donde no hay cobertura de Dios, donde reina el diablo. Pero la gente dice, no, ustedes considérenlo, pero vean de qué los puede hacer libres Cristo, porque a mí me hizo libre. Desde el 2002, Cristo me hizo libre. Y le puedo decir con toda tranquilidad que la forma que Él permitió, no que Él usó, la forma que Él permitió, no me gustó a mí para nada. Porque yo llegué hasta el punto de ser tratado por un psiquiatra, estuve, como dicen, loco y recibido en la cárcel como enfermo mental. Y después en el primer día que yo ingresé a la cárcel, allí me convertí a Cristo. Y a partir de ahí, mi vida cambió, pero para bien. Así que Cristo, el Señor, nos viene a ser libres de ese tipo de vida vacía, donde creemos que la cerveza puede llenar el vacío, la droga puede llenar el vacío. A final de cuentas, solo les deja la deuda con el depósito o con el que les vendió las cosas, las sustancias esas prohibidas. ¿Se imaginan? Cristo no les cobra nada y los hace verdaderamente libres. Nos hace libres el Señor. Pero la esencia de todo esto, lo que nos ha separado de Dios desde el principio, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que nos separó de la presencia de Dios? El hermano Jorge dice el pecado. ¿Alguien más puede decir algo? ¿Dónde? ¿Quién dijo desobediencia primero? Yo siempre he dicho que honor a quien honor merece, pero usted corrigió a tiempo de todas maneras. A nosotros no nos separó de Dios el pecado. El pecado nos dio muerte, pero lo que nos separó de Dios fue la desobediencia, porque fue la que nos llevó a la acción de cometer el pecado. ¿Dónde estuvo primero el pecado? ¿En la acción o en la mente?
Entonces no era la acción del pecado. La acción ya fue cuando agarró el fruto. Desde que lo agarró ya hay acción. ¿Entienden? Y si era fruta, después la terminó de consumar mordiéndola, ¿verdad? Si no la agarra, si no la muerde, si no la come, si la desecha de aquí, hubiera habido misericordia del Señor. Pero eso es parte de lo que en su misericordia el Señor hace saber a esta humilde célula, Iglesia del Señor Jesucristo. Porque muchos dicen que es el pecado lo que nos separa de Dios. Y yo les vengo a decir en el nombre del Señor Jesucristo que lo que en esencia nos separó de Dios fue la desobediencia, no el pecado. No el pecado de haber comido el fruto, sino el pecado de haberse revelado a Dios en la disposición que Él dio. Porque el pecado fue activado a través de la decisión de no obedecer. ¿Sí me entienden? Ahí se activó el pecado, al tomar la decisión de no obedecer. ¿Dónde estuvo primero? Aquí. Aquí se tomó la decisión en la mente. Ahí decidió la persona permitirle al diablo que ejerciera dominio sobre su mente. Allí. Por eso viene el Señor Jesucristo y dice, no piensen que el adulterio solamente se debe de castigar por quienes lo llevan a la práctica física, sino por aquel que mira con codicia, ¿verdad? Y el que mira con codicia, ¿ya adulteró dónde? ¿Afuera o adentro? Adentro, en su corazón. Por eso, el pecado que cometió Eva, dice, ella codició del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál fue el pecado? Codiciar. El 10º mandamiento del decálogo dice, porque no codiciarás, fíjense, lo pusieron hasta el último, ni a la mujer de tu prójimo, ni a nada de lo que es propiedad de tu prójimo debes de codiciar, ni a su animal, ni a su buey, ni a sus tierras, ni nada. Pues el pecado que llevó a la consumación no fue la acción de la comida, sino el pecado de codicia. Gloria a Dios. Pero Cristo Jesús, para venirnos a liberar de toda esa vida de vanidad que nosotros la llevábamos sin ningún freno, manejada a nuestra voluntad, como si nuestra vida simbólicamente fuera un caballo, y el caballo, para que tome direcciones, ¿qué ocupa? Una rienda llamado cabestro, ¿verdad? Y nosotros le decíamos a nuestros deseos, ahora vale para acá a la derecha, ahora vale para adelante, ahora le vámonos para a la izquierda, ahora párate. Pero ¿quién era el que tomaba las riendas de nuestra vida simbolizada en el caballo? Nosotros. Ahora es tiempo de dejar que sea el Señor el que nos diga a dónde le debemos de dar, si es para adelante, si es a la izquierda, si es a la derecha, si me debo de detener, si debo de dar marcha atrás, porque la rienda o falsa rienda también enseña al caballo a retroceder, no nada más a caminar para adelante, izquierda y derecha. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Esa rienda simbólica sobre el caballo que no es nuestra vida, ahora necesitamos que la rienda seamos nosotros, ¿sí? Pero que ahora tiene que ser otro el jinete. ¿Me explico? ¿O lo quieren que lo explique más? ¿No se entiende o no se entiende? Porque nosotros como rienda debemos de sentir el jalón. ¿Para dónde? ¿Izquierda o derecha, al frente o para atrás?
¿sí? Y el caballo simboliza la forma de vida que vamos a desarrollar bajo la dirección ya no mía. Yo ya dejé de ser el jinete, solo pasé a ser la rienda o falsa rienda. Ahora el jinete, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el jinete? ¿Quién es el que va a guiar? ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién fue dejado aquí para que nos guiara a toda justicia y a toda verdad? Ahora el jinete debe de ser el Espíritu Santo, porque Él es el que va a dar testimonio si obedecimos o no obedecimos. Y si obedecimos, Él dirá, este sí es hijo, esta sí es hija de Dios. Este sí obedeció. Y lo hace porque después del bautismo debe de haber la doctrina que enseña a la gente el error de su camino a la luz de la palabra. Y el que es de Cristo, no se le exige un cambio radical, completo, brusco, no. Para eso es la doctrina, para que vaya limpiando de piedra su camino, de abrojos y de espinas. Y se le va enseñando cómo lo debe de hacer y en dónde debe de empezar por sí solo a realizar las acciones de la corrección. Amén. Para eso es la doctrina, que empieza con la leche espiritual no adulterada, hasta pasar a las viandas de lo que habla Hebreos. Dejando pues los rudimentos de Cristo, pasemos a las viandas, ¿verdad? O sea, es un proceso, como lo dijo San Pedro, que nos va a ayudar para crecer rumbo a la salvación. Porque ya me fue quitado el pecado, limpio soy del pecado cometido cuando viene Cristo a mi vida, pero a partir de ahí el pecado incidental o accidental sigue ingresando a nuestra vida por causa de nuestra concupiscencia de ojo o de cuerpo o por trampas del demonio. Porque a veces puede ir alguien muy tranquilo en carretera y se le atraviesa un niño, una mujer, no lo ve, lo atropella y ya mató, pero no lo quería matar. Fue algo que se llama un accidente fortuito, no planeado, no intencional. Y aunque hay un castigo, para ellos no se les priva de su libertad física. Pueden cumplir su delito en libertad bajo fianza, porque no fue adrede. Así le pasa hoy al creyente de ahora, porque nunca deja de haber voces que lo están desalentando a los que van recién bautizados. ¿A poco crees que Dios ya te perdonó? ¿A poco crees que ya eres cristiano? ¿A poco crees que ya eres hijo de Dios? Hay que hacer lo que hizo Cristo, que no nos importen las opiniones del mundo, como a Él no le importó la opinión de Satanás. Si eres hijo de Dios, di a esta tierra. No tengo nada que demostrarte acerca de que si soy hijo de Dios o no lo soy. Que lo diga Dios. Yo voz del diablo no oigo. El Señor lo reprenda. Porque la Biblia dice que hay, mientras que el heredero es niño, recién nacido, recién bautizado, y no hay diferencia entre él y el que anda en el mundo. Pueden hasta juntarse a tomarse una cerveza o fumarse un cigarro, pero el que ya se bautizó ya es heredero del reino de Dios, si Dios ya lo recibió como hijo. Esa es una verdad delante de Dios. Porque hay muchos falsos obreros que les gusta torturar y hacer tropezar a los pequeños, pero hay de ellos. El Señor dará cuenta de ellos. Gracias a la doctrina, el Señor nos va a enseñar lo que debemos de ir corrigiendo. Les voy a poner un ejemplo. Uno de los puntos de doctrina que San Pablo enseña es el atavío, el velo. Muchos dicen que para qué se ponen esa garra o ese trapo en la cabeza, son hirientes.
son ignorantes, son blasfemos. Si no lo enseña San Pedro, es porque él fue el apóstol a un pueblo ya enseñado que él practicaba el velo. Pero él le tuvo que decir a los judíos, varones, que se tenían que quitar el gorrito, la kipá, porque para ellos mantenerse con la kipá en la cabeza era rechazar el señorío de Cristo sobre ellos. Y tuvieron que quitárselo. Las mujeres el velo no. Para las mujeres el velo es una señal de autoridad, dice San Pablo. La mujer que no usa el velo ofende a los ángeles de Dios y a todo el reino de Dios, empezando por su gran rey. Que lo quieran torcer es muy aparte. Pero una mujer si no usa el velo es una mujer rebelde. No acepta al hombre como su cabeza. Se quiere brincar al hombre diciendo, Cristo es mi cabeza. Cristo no es cabeza de ninguna mujer rebelde. Cristo es cabeza del varón. Porque el varón es gloria de Cristo y la mujer es gloria del varón. La mujer que no se pone el velo está diciendo, rechazo, aborrezco, desprecio a mi esposo. No lo reconozco como una autoridad sobre mí. Y al ofender a su esposo, ofende a los ángeles y ofende también a Dios. Por eso al final de esta encomienda, como en el versículo del 10 al 13, dice, juzgad, haz un juicio. Es propio que una mujer ore sin cubrirse la cabeza. Y de ahí al verso 14 y 15 no entienden lo que quieren decir, con todo gusto pueden venir. Lo aclaramos por separado para no extender. Les pongo un ejemplo. Esta pequeña hoja. San Pablo dice que la mujer debe de tener cubierta. El hombre tiene una cubierta, le tapan nomás aquí la mollera, donde está el remolino de pelo. Enderezate, yoca. Él dice una cubierta sobre, este es sobre la cabeza. Estos son los lados de la cabeza. Este es sobre la cabeza. Así que hasta con una servilletita blanca de papel, la mujer si no trae velo, póngase la cubierta. Quítese de vanidades, no le tiene que dar cuenta a nadie, pero póngase algo sobre su cabeza para que no pierda el favor de Dios, la gracia de Dios, y Dios la haya en obediencia, reconociendo que su esposo es su autoridad, que está bajo la autoridad del esposo, como el esposo está bajo la autoridad de Cristo, y como Cristo está bajo la autoridad del Dios Altísimo, su Padre. Así, no dice que debe de ponerse a los lados, dice cubierta sobre la cabeza. Aquí está la parte superior de la cabeza. Pero si queremos tomar en cuenta que el pelo le fue dado, en lugar de velo, a Eva, antes de que desobedeciera, porque con su desobediencia le echó a perder ese pelo, esa señal. La mujer que quiera traer su velo a lo largo de su pelo, también puede, pero San Pablo dijo, cubierta sobre la cabeza, no sobre los lados. Hay que hacer lo que dice la Escritura al pie de la letra, no las terapias. Mande. El esposo actual. Es sobre el esposo actual. Sí. Es un momento en donde ustedes dos están aquí. Es aquí. Lo pasado es un asunto muy aparte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el matrimonio, como lo he dicho y lo he explicado, el que es legítimo delante de Dios, es el compromiso del hombre y la mujer delante de 2 o 3 testigos, como lo hace el matrimonio judío en el pueblo de Israel hasta la fecha, y que hasta la fecha ellos no reconocen el registro civil y nadie se casa tampoco por el registro civil. Allá no existe eso.
son continuidades de hombres que no se han convertido del todo a Cristo, los que quieren implementar cosas como si Dios ocupara de sus ayudas. Gloria a Dios. Bien, y yo puse un punto de lo que es la corrección, de lo que es una vida ajena y de lo que viene haciendo la doctrina de Cristo. En cuanto se le enseña a la mujer, no se le dice, póngase la cubierta. No, nosotros no somos llamados a imponer nada ni a convertir a nadie. Somos llamados a instruir. Y a partir de la instrucción, si el creyente bautizado o la creyente bautizada no quiere corregir, hay que esperar el tiempo de Dios. Nada más, porque es Dios el que la va a convencer, no nosotros. Lo de nosotros es instruir para que Dios no le tenga estorbo en su oración. Porque una mujer rebelde sería oída por Dios. Porque una mujer cuando obtiene el conocimiento, dice la palabra de Dios, Dios no oye al pecador que es deliberado, que sabiendo hacer las cosas, no las hace. Y el que sabe hacer las cosas y no las hace, le es contado por pecado, dice la Escritura. Para que tengamos cuidado de eso. Así que, ¿dónde es la cubierta? Todo lo que es la superficie superior de la cabeza, miren. Estos se llaman senos parietales, me parece. De aquí para arriba, mientras lo traiga cubierto, todo está en orden. Porque simboliza la autoridad. Y de aquí para acá no se cubren, San Pablo no lo enseñó. Y no queremos que Dios lo vaya a reprender por eso. Él tuvo libertades apostólicas como autoridad de apóstol. Así que él enseña bien, porque el aval era el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso aquí en esta humilde célula del Señor Jesucristo, todo lo que se ha ido enseñando, a mí en lo personal, no me aflige, no me desespera, no tengo actitudes de incomodidad, de molestia, no hago insinuaciones en contra de los que se les ha impartido y no lo quieren hacer, porque yo no fui llamado a sancionarles, a ser jueces sobre de ellos. Gloria a Dios. Pero sí sé que a partir del conocimiento que reciben, si no tienen las respuestas de Dios, como quisieran, como hijos o hijas, revisen lo que han recibido de instrucción, porque por ahí están lo que se llaman pecados ocultos. ¿Ocultos por qué? Por la desobediencia, que nos lleva a ¿qué? A no obedecer lo que se ordena. Amén. Ángel, retírate. Por esa razón es que a mí no me incomoda si alguien no quiere, si alguien se regresa a seguir fumando, tomando, drogando al mundo. No, pero yo sí tengo una responsabilidad como un siervo de Dios y como un siervo de todos mis hermanos y hermanas. Ellos están en el altar de mi oración. Yo no los descuido. Pero en determinado momento, cuando Dios me pone uno de sus límites en contra de alguien, también levanto la voz. Pero no contra la gente. La levanto contra Dios. ¿Verdad? ¿Y qué le digo al Señor? Señor, pues, usted me hace sentir que es un tiempo, ¿verdad? Y mi oración los está protegiendo, ¿verdad? Porque así es mi trabajo, ¿verdad? Pero si usted me hace sentir, Señor, de momento yo suspendo mi oración de favor y protección en favor de tal persona, ¿verdad? Porque no me voy a poner a pelear con él, ¿verdad? Y le digo, ¿sabe qué, Señor? Él o ella es su asunto en este momento.
Pero sí le ruego una cosa, atráigalo con misericordia, porque si lo atrae con sus cuerdas de amor, va a ser dura la reatiza que le va a poner el Señor. Dura la reatiza, porque dice cuerda. Y Dios dice, el que yo recibo por hijo, lo corrijo, lo disciplino, lo castigo, lo azoto. Y yo mejor le digo al Señor, que no los flagele en lo físico, que mejor les cambie la manera de pensar, para que no haya daños físicos, para que cambie la manera de vivir, que le dé la convicción, el entendimiento. ¿Me hablas a mi hermano Jorge? Que les dé que les haga entender y que les dé la convicción de que es tiempo innecesario de que ya paren con ese tipo de vida desordenada. ¿Por qué? Porque si no, pueden venir azotes, ¿verdad? Pueden venir castigos. Y yo solamente le estoy pidiendo que le cambie la manera de pensar. Eso es pedir misericordia para ellos. Porque a cuántos Dios ha escogido para atraer a Él, para adoptarlos como hijos, mediante el sacrificio de su unigénito Hijo. Y algunos los trae muy lastimados. A uno les faltan 2 piernas o 2 manos, o uno y uno, o una sola cosa. Algunos los trae hasta medios, como dicen por ahí, medios mongolitos. ¿Por qué? Se voltean las cabezas y como que ya no quedan ni bien. A otros les permite perder hijos o hijas, o que se sufran daños, y va a traer muy afligido, muy perturbado al que anduvo en rebeldía. Y entonces sí, ay Señor, ahora sí perdóname, no sabía lo que era. ¿No sabías? ¿Eres un bebé? Por eso no hay ningún bautismo justificable delante de Dios, excepto en adolescentes, en menores de edad. Porque Dios no hace acuerdos con niños ni adolescentes, solo con personas que pueden ser llamadas a cuentas, y esto es después de la mayoría de edad. Gloria a Dios. Y algunos otros, no voy a abundar, no es mi intención, no me gusta alimentar, pero hay una verdad delante de Dios, y como cristiano que soy, conozco el valor de la verdad y conozco las consecuencias de la mentira. A mí muchos me hablaban de Cristo, nunca quise venir, y era hasta mentiroso porque decía que era católico de hueso colorado. Pues ¿cuándo hay huesos colorados? Sí, que yo era católico de hueso colorado, nomás estaba que le hubiera abierto la piel a ver si eran rojos, ¿verdad? Pero me iba a salir caro salir de dudas, ¿verdad? Pero les dije que desde el primer día que caí a la cárcel, me convertí. Y uno de mis grandes problemas ha sido que muchas cosas se han juntado contra mí y me han hecho parecer culpable. Y hay alguien que está en casa que ha visto todas esas situaciones en donde sí parezco culpable, pero a ojos de esa persona y de Dios soy inocente. Simplemente muchas veces yo he optado, porque hablan y dicen contra mí, pero nadie viene a mí a preguntarme si es verdad o es mentira. Se suman a juicios de hombres y termino dañado en gentes, termino dañado hasta por medio de la ley constitucional. ¿Por qué? Porque para ser alcanzado yo, no me gustó lo que permitió Dios. No estoy molesto con Dios. Yo recibí una acusación muy pesada, muy seria, muy bochornosa,
Me llevaron a cumplir 6 años en la cárcel, pero yo veía que a la hora en que me presentaban ante el juzgado, siempre hubo una persona involucrada y por eso yo ardía en odio y llevaba una lista negra como de 21 personas que yo decía saliendo me voy a ser carnicero, los voy a matar, los voy a despedazar a todos. 21 personas. Algunos dirán, ¿a poco sí se atrevería? Aparte del odio, mi hermana Rosa, fui un destacado sargento segundo de infantería en el ejército, con cursos de supervivencia, con diversas disciplinas de armas y de lucha de forma de artes marciales. No a gran volumen, pero sí decía yo que me iba a convertir en un asesino serial con impunidad, porque no les iba a dejar ver rastros. Así tenía ese odio cuando Dios vino a mí. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, que después fue mi fiscal acusador, permitía torturas para que firmara declaraciones que yo nunca había hecho y no me permitieron llamadas telefónicas. Así de corrupto está el sistema. No por algo el peor de los juzgados, el más corrupto a nivel nacional es el de los de Apatzingán, Michoacán. Son buitres voraces del dinero. Después de que me les iba a suicidar por tantas torturas, de que vieron que no me hacían firmar, que no me dejaban ni leer nada, me llevaron al juzgado. Y cuando ahí me pusieron al fiscal, yo enfermo mental, tomaba medicamentos psiquiátricos, no procedía la ley contra mí por ese efecto, por enfermo mental, me la procedieron un delito. 2, le dije delante del secretario, este que está por fiscal es el que permitía torturas contra mí, y metió sus 2 labios para adentro, y dijo, ¿tiene algo en contra del que lo está acusando? Y nomás así le hacía, no pudo ni acusarme. El juez me sentenció, me dio 6 años cuando mi abogado le dijo, la acusación a mi defendido solo es verbal, no hay ninguna evidencia física, y el juez la quiso ignorar. Allí está todo firmado en el juzgado, para si alguno tiene dudas, vaya y vea ese expediente. Hablo verdad, no hablo mentira. Me hicieron pagar 6 años de cárcel por un delito que no cometí. Por eso justicia solamente con Dios. Y con Dios no pido justicia, con Dios clamo por misericordia. Por esa razón, cuando a mí me llevaron la sentencia a firmar, no la firmé. Ni mi caso lo peleó nadie, se lo entregué a Dios. Y cuando cumplí el tiempo, iba a salir firmando. No, ni firmé. Me dejaron en total libertad, porque de prevención social del Estado me llegaban liberación. No había daños, y si no hay daños, ¿por qué me tienen preso? No merecía derecho a fianza, no merecía derecho a beneficio de prelibertad, ahora se la vamos a dar. Yo no les estoy pidiendo nada, mi caso estaba con Dios. Mucha gente me dice, ve hermano, ve, mi caso está en manos de Dios. Y eso sorprendía a los de prevención social. De modo que sorpresivamente, en el año del perdón, en el número 7, 2007, me llegó esa libertad total. ¿Y saben qué? Todavía no salí, ya le decía al director, sí me da permiso de seguir entrando para visitar. Y me dijo, mire, primero vaya, arregle su vida por fuera y luego lo de su entrada lo arreglamos. Ahorita váyase, tengo que venir a firmar. No, no va a firmar nada. Eso es cuando uno le deja los casos a Dios. Pero ese proceso fue el que Dios permitió para que yo viniera a Él. ¿Cuántas noches no lloraba yo frente agarrado de los barrotes diciéndole, Señor, dame una oportunidad de salir? Te prometo que de afuera te voy a servir. No le sirve a uno
son clamores de desesperación. Por eso en su momento, a quien se atrevió a acusarme, le dije, diles la verdad. Diles la verdad. Hasta ahí nomás para que se den ustedes una idea de los mecanismos que Dios puede usar para atraer a alguien a su redil. Yo tuve que ir a la cárcel porque de otra forma, no tan solo no hubiera Dios, no me hubiera distinguido para tomarme como uno de sus pequeños sirvientes. A través de eso, ¿qué es ese sufrimiento comparado con el gozo venidero? ¿Qué es? La verdad, nada. Y el testimonio que Dios levantó del hermano Jerónimo en la cárcel, pero ese testimonio que lo digan los que convivieron conmigo, para la gloria de Dios. Porque acá afuera los veo y qué atentos y cariñosos son conmigo. Gloria a Dios. Por eso yo le pido a Dios que todos aquellos que todavía les cuesta trabajo afianzarse, afirmarse en el camino, Dios los atraiga con misericordia, los haga volver. Y todos los que están recibiendo enseñanza, entiendan que se les está enseñando lo que está escrito y que lo deben de corregir en sus vidas. Y si es con sacrificio, más gratos serán delante de Dios, más gracia hallarán delante de Dios, más favor van a tener a la hora que Dios va a ser su escudo con poder. Poderoso escudo. Como algunas ocasiones, había veces que yo llegaba a un cruce de caminos y me decían, espérate, ¿qué pasó? Es que acaban de matar unos ahí ahorita, aquí en la colonia 22 de octubre donde vivo. Fíjense, si algo va a pasar que pueda amenazar nuestro camino, Dios lo hace pasar antes o después, pero nosotros pasamos sin novedad por la protección de Dios. Por eso, cuando llega un tiempo, Dios me hace, como este tema, hablar sobre este asunto, es un asunto de amonestación. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, ya deben de ser maestros. ¿Qué quiere decir? Ya deben de ser ejemplo algunos, ¿verdad? Por lo menos ejemplo, para que siga ese ánimo creciendo. Se debe de corregir lo que está mal delante de Dios. Porque incluso diciéndose cristianos, alguien puede llevar una vida fornicaria a escondidas. Alguien todavía le quiere estar robando a Dios. No tan solo al César, ¿verdad? Hay personas que ya deben de esforzarse en cambiar su forma de hablar y tienen libertad, pero se dejan llevar por la ira y hacen a Cristo a un lado y contaminan su boca. Hay quien, al ver la tentación, por lo menos debería de cerrar los ojos, ya que no quiere voltear la cara, pero ni los ojos quiere cerrar. Te perdí para que evite la fatiga de no mover la cabeza, ¿verdad? No lo hacen. Gloria a Dios. ¿Esto es nuevo? No, esto tampoco es nuevo. Solo que aquello era sombra y esto es lo verdadero. Pero el hecho sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Cristo nos quiere hacer libres de la esclavitud del mundo y sus tradiciones, libre de las tentaciones del diablo, libre de las prácticas que ya no debemos de hacer. Y en realidad hay quienes se dan un tiempo para prestarle oído al diablo y dicen, bueno,
¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Con que me vaya a fornicar un rato y luego regrese, me arrepiento y pido perdón y, ay, Dios ya me perdonó. No, Dios no va a perdonar eso. Eso es una burla. Si yo veo que puedo evitar fumar, emborracharme, drogarme, dejar de tratar mal porque sí, porque estoy siendo influenciado por machismo y no vivo como hombre, sino como macho. Y un macho es una persona irracional que no piensa que su forma de proceder es animal, semejante a los animales. Si la mujer es altanera, es soberbia y no quiere dejar de hacerlo, por lo menos allá en los secretitos del hogar, su problema no es con el hermano que les enseña, su problema está delante de Dios. Porque lo que muchos no podemos ver, todo lo sabe Dios. Todo, grande, pequeño. Gloria a Dios. Porque la buena educación de los hijos es responsabilidad de la madre cuando el padre sale a trabajar. El padre cuando llega debe de complementar, sí. Debe de corregir, sí. Pero aquí la esencia de la educación familiar es la madre, porque Dios nunca llamó a Eva a trabajar, ¿verdad que no? La llamó a ser la madre de los hijos, ¿verdad? Que tenía que cuidar, alimentar, vestir, pero no que anduviera trabajando. Ahora por la mujer virtuosa, mayor gloria encuentra la mujer cuando, a pesar de sus trabajos en su casa, todavía puede hacer un extra, algo para que ingrese algo más de dinero al hogar. Esa es la mujer virtuosa, es una mujer más especial y la mujer de más alta estima delante de Dios. Pero muchas mujeres viven la maldición que ellas mismas se han labrado, por lo altivas, por soberbias, por rebeldes, por desobedientes. Porque buscan a un hombre y se unen a él, no se someten a él y prefieren una guerra con el marido. Y si permanece y cría hijos, en sus hijos cría cuervos, crea una banda delincuencial organizada en contra del padre. Y el padre es el logro, cuando en realidad es la madre que está creando esa delincuencia organizada, porque no se ama ni a ella misma, no se ama ni a ella misma, menos a sus hijos. Y no tan solo pone en peligro su alma, sino el alma de sus hijos. Eso es irresponsabilidad, un grado grave de ignorancia. Por eso existen tantas mujeres que le ponen trucos al marido para que le caiga ahí su amiga y lo hacen que adultere y después lo despachan legalmente y lo despojan de todo. Pero allí hubo un delito que se llama conspiración, que va a estar delante de Dios para su condenación de la mujer y del hombre que haga tal cosa. Porque el adulterio Dios se lo va a acreditar a ellos que lo provocaron. Tal vez las mujeres no quisieran escuchar eso, pero si Dios lo está haciendo, es para que la que lo esté haciendo se arrepienta y se convierta y se salga de ese camino de muerte. Gloria a Dios. Y como le acabo de decir, muchas mujeres labran su propia maldición. ¿Por qué? Porque una vez separadas del marido, quieren tener los hijos a manera de negocio para estarle sacando pensión al marido. Eso se llama negocio. Esas malas mujeres, cuando hacen eso, más les valdría no haber nacido, como dijo San Pablo, mejor eres un abortivo que ellas. Gloria a Dios. Pero ¿dónde está la maldición que se ha labrado la mujer? Que como tiene los hijos, y si el marido de puro coraje se da la fuga al extranjero o a otro estado, ¿quién la va a ayudar a mantener a los niños? Porque la prostitución no se la va a justificar Dios. Porque muchas mujeres dicen, pues aunque ande de generosa de vender carne,
pero que mis hijos no se mueran de hambre, sin vergüenzas. Eso es lo que son. No quieren pagar el precio de la maldición que ellas mismas se labraron. La maldición está en que ahora ella va a tener que cubrir el trabajo del hombre. ¿Cuál era el trabajo del hombre? Cubrir todas las necesidades de los hijos y de las hijas dentro del hogar y lo que genere el hogar. Esa es su maldición. Por eso hay tantas mujeres que dicen, ay, soy madre soltera. Ay, orgullo de comentario. Ay, soy madre soltera. Vergüenza les debería de dar. Fornicarias, irresponsables, rebeldes, insujetas. ¿Cómo les va a ir bien en la vida? Algunas dicen, pues primero nos juntamos y si hacemos vida ya nos casamos. Esas son escuelas del diablo. Piensen bien antes de casarse. Porque una vez casados, solamente la muerte del cónyuge o la traición por el adulterio les podría dar la libertad. Nada más. Y después de todo esto, nunca olviden que los hijos no tienen la culpa de nada de eso. Tienen que hacerse responsables de sus hijos. Y si la mujer no tiene la ayuda del esposo por lo que sea, no tiene por qué buscar el camino de la prostitución para sacar las necesidades adelante de su hogar. En eso debió de haber pensado antes de andar de feminista. Y el machista también debe de tener cuidado con sus funciones en el hogar, porque ni la feminista ni el machista, que no sé por qué le dicen feminista, al hombre sí le dicen macho, y por qué a la mujer no le dicen mula, que no son del género de los irracionales, un macho y una mula. ¿Por qué feminista? ¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué tanto cariño? ¿Por qué, ay, pobrecita de las mujeres? A él no le van a decir mulitas, le van a decir feministas. No. Cuídese el macho y cuídese la mula delante de Dios. Aquí no hay ni feminismo. Macho y mula. Eso es lo que representan. Porque a Dios le van a dar cuentas. Mujer, si te piensas casar, piénsalo bien, para que no termines de vender carnes y después pienses que por eso Dios te va a perdonar. No te va a perdonar lo fornicario, puedes estar segura. Debiste de haber pensado bien antes de casarte. Y ser en las buenas y en las malas de la misma manera. Bien portada y el hombre por las mismas, bien portado. Porque la balanza un día está así, pero otro día puede estar así. Y es bueno empezar a trabajar cuando nuestra balanza está así. Aquí hay que empezar a trabajar para que si un día baja, cosechemos lo que sembramos. Pero si yo estoy aquí y no tengo cuidado del que está aquí, entonces también cuando yo llegue aquí, voy a cosechar. Tuve cuidados, fui responsable, realmente fui hombre, fui honesto, fui íntegro, fui fiel. Eso es ser hombre. Eso vas a cosechar. Si eso fuiste. Pero si no tuviste, mujer u hombre, cuidado de tu cónyuge en las malas de él, ¿a poco crees que vas a cosechar cosas buenas? Solamente que te vayas a un lugar donde Dios no exista, porque esta es ley de Dios. Y un lugar donde Dios no exista, no existe, porque todo lo que existe, en todo ello reina y gobierna Dios. Gloria al Señor. ¿Verdad, hermanos y hermanas, que son interesantes estos temas? Estas son las verdades que a veces no quisiéramos oír, pero como que Dios nos dice, acuérdate, mira en dónde estás fallando, mira en dónde estás dejando de corregir, porque ahí viene la vara. No te quiero varear, no te quiero azotar, no te quiero castigar, porque
a los que Dios ama, que recibe por hijos, a eso le va a pasar todo eso, porque eso es para los hijos y las hijas de Dios. Para los del mundo, no es esto. Para los del mundo tienen su propio papi, ¿verdad? El diablo. Y hago un comentario en relación a eso, porque hay gente muy legalista, muy estorbosa. Y yo les voy a dar un punto de vista porque dije papi. Cuando yo le digo a Dios, papá, estoy hablando en la integridad de su condición, en mi reconocimiento, ¿verdad? Mi papá. ¿Puedo usar un aumentativo y un diminutivo? ¿O no lo puedo usar? Le puedo decir mi gran papá, ¿verdad? Y también le puedo decir mi papi, o no le puedo decir mi papi. Yo le estoy diciendo papi. Cuando un niño le dice al papá papi, ¿no es una de las expresiones más lindas en forma cariñosa? Papi, mi hija. Es que me sentí que me tocó el corazón, ¿verdad? Pero hay gente que dice, le habla uno a Dios, y hay veces que dice uno, ay Diosito lindo, ay Diosito hermoso, ¿ah? Y los legalistas lo dicen, Dios no es Diosito. Espérate, yo no estoy hablando de legalismo, yo estoy hablando de cariño, de reconocimiento, de amor. Que yo le diga al Altísimo, al Señor Jesucristo, mi Diosito hermoso. Yo no estoy invocando a la cosa mala, estoy hablándole a mi Redentor. Yo sé que Él vive, ¿sí? Y le estoy hablando en una forma que Él conoce el pensamiento de mi corazón, no las ideas lunáticas de los religiosos, porque son ideas lunáticas, cosas de locos. ¿Por qué quieren discernir mi forma de hablar si no conocen mi sentir? ¿Me entienden? Y es la primera vez que lo digo y lo estoy haciendo en forma pública. Yo no tengo empacho en decirle al Altísimo Dios, al más grande de todos los dioses, al único Dios sobre todo Dios. No tengo problema en decir, mi Diosito lindo, qué maravilloso eres. ¿Quién como tú, mi Diosito hermoso? Él conoce mi corazón y mi pensamiento aún antes de que hable, no como esos lunáticos religiosos. Quieren que yo me mueva como ellos quieren. No, yo me voy a mover como Dios me hace que me mueva por su Santo Espíritu para hablarle a Dios con cariño, con amor. Además, en las lenguas gramaticales de allá, no existen los diminutivos. Es una sola forma. Y primero es pronunciada que escrita. Así que podrían decirme, ¿y por qué escribes Dios poniéndole Z al último? Para mí pronuncia igual. Y si le pongo 2 o 3 Zetas al final, le digo, Dios, Él me conoce. Él no va a decir, a ver, déjame escribir cómo me estás hablando. Si me estás hablando bien, te atiendo. Si no, no. Dios no hace eso. Son tonterías. Dios no me revisa con la gramática. Me revisa con la intención de mis palabras que vienen de mi mente y de mi corazón en forma amorosa hacia Él. Gloria a Dios. Bien, estamos hablando ahora, pues, de lo que debemos de corregir en nosotros. Porque no quisiera, hermanos y hermanas a la distancia y los presentes, que Dios les pudiera aplicar una pequeña corrección o reprensión, digámoslo así. Porque Él a los que recibe por hijos quiere verlos pasar, como dicen en la escuela primaria, ¿eh? De primero a segundo, de segundo a tercero,
Pero si ya debes de ir en cuarto, ¿por qué estás en primero? ¿Sí me entienden, hermanas? ¿Por qué? Ya debes de estar en sexto y vas en segundo. No puede ser. No honramos ni la sangre de Cristo, ni a Dios el Padre con esa actitud tan tibia de cambio, porque Él sabe lo que nosotros podemos cambiar y no queremos. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos prestado oído al diablo en algún momento, en un descuido, y no hemos querido hacer los cambios como Dios dice, sino los hemos querido sobrellevar en la medida que nosotros queremos, y eso es desobediencia, es rebeldía. Por eso San Pablo decía, no les he podido hablar con viendas, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes son niños, me parece que es San Juan, porque todavía son niños, y ya deberían de ser maestros, ya deberían de poner los buenos ejemplos. Y esto se ve hasta en las escuelitas bíblicas. Los peores ejemplos los dan los adolescentes y no los niños, cuando los adolescentes deberían de ser ejemplo de los niños. Más bien los adolescentes están distrayéndose, platicando, murmurando, cuestionando, riéndose, en lugar de ser el buen ejemplo. Son el peor ejemplo y son el ejemplo del mal fruto del obrero. Por eso en Dios no hay nepotismo. A los que son de mi familia sí se les permite. No, es para todos por igual, sin distinción. Ahí es donde se nota cuando el obrero funciona o no funciona. Cuando hay resultados agradables a Dios o no los hay. Gloria a Dios. Y nosotros los creyentes, nosotros queremos seguir siendo esclavos de una vida de pecado porque no queremos corregir. En lo secretito andamos haciendo cosas que no van. Seguimos adorando cosas que no convienen, como el pueblo de Israel que adoraba otros dioses dentro de sus tiendas. Como el pueblo de Israel que Dios lo iba sacando de la cautividad física de Egipto y su mente seguía esclava de los gustos y tradiciones de Egipto. Dios lo llevaba en cuerpo a la libertad, pero su mente seguía presa en la esclavitud, porque ellos no quisieron rendir su mente a Dios, se la dejaron a dominio del diablo. Por eso eran protestantes, eran rebeldes, eran contradictores, se fueron contra Moisés, eran rebeldes, hicieron su propia vaca de oro para adorar. Ellos querían amar lo que ellos querían y no querían adorar a Dios. Dios los sacó para que le adoraran y ellos estaban adorando a otros dioses. Dios los sacó para que le obedecieran y estamos como muchos en este tiempo. Seguimos igual que el pueblo de Israel. Viven desobedeciendo a Dios y nosotros, a pesar de la enseñanza, señal de que estamos desobedeciendo a Dios. En su bondad Dios nos enseña lo que estuvo mal, pero nosotros queremos seguir amando la práctica de esas cosas malas, sin entender que va a venir un juicio, y va a venir un juicio como padre, queriendo hacer que el hijo reaccione y se vuelva atrás del error de su camino. ¿Y qué necesidad hay de que nos dé azotes, de que nos dé vara? ¿Qué necesidad hay? Si es más fácil hacer lo bueno que lo malo. Pero al amar la esclavitud, nos gusta más lo malo que lo bueno. Y a lo bueno le llamamos malo y no lo queremos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por esa razón era de que, aunque Dios sacó a la nación del pueblo de Israel de Egipto, su mente se había quedado en Egipto, con las sandías y con los melones y con los pepinos. Fíjense, Dios los sacó a la vida y ellos decían, nos ha sacado Dios para que muramos.
no tenían la visión de Dios, no podían discernir el propósito de Dios. Y como lo dije en principio, ahora que lo entiendo, si fuera necesario que me echaran otros 6 años a la cárcel, amén, gloria a Dios, porque ahora tengo un entendimiento, ¿verdad? Y reconozco el valor, ¿verdad? Pero si soy honesto, pero lo digo con humildad, no con jactancia. La cárcel yo la llamo el hospital de los desahuciados, el hospital de los verdaderos enfermos. Y si en su momento Dios quisiera que me regresaran a la cárcel, pues pobre de mi Yoquita y de mi angelito, pero a mí la cárcel, pues gracias a Dios, no me espanta y conozco el conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero ¿saben qué entendería yo de Dios? ¿Saben qué haría yo a Dios? Con Dios, ¿qué le diría a Dios? Muchos dicen, Señor, soy tu hijo, ¿por qué la cárcel? Métete en el pensamiento de Dios. Tú que tienes conocimiento y que por alguna razón hasta injustificada, hasta por calumnia te metan a la cárcel y te hagan pagar cárcel como lo hicieron conmigo, pero ahora con entendimiento, métete en el pensamiento de Dios. ¿Qué necesita un hospital lleno de enfermos? ¿Qué necesita? Dios te estaría y me estaría honrando a mí diciendo, ocupo un médico para allá. ¿Vas o no vas? ¿O te mando? Para que le des a conocer al verdadero doctor de doctores, al que les va a curar de su enfermedad y al que les va a sanar aquí y por la eternidad. ¿Vas o no vas? A ver, ministros, ruéguenle a Dios que los mande como doctores al hospital de los enfermos. ¿Por qué no dice que debemos de ir a los enfermos? Muchas veces queremos ir al hospital. Es que voy a los enfermos, no. Porque no te dejan entrar a la sala de los enfermos. Son lugares restringidos. No te pueden permitir que entres con un germen, porque un germen tuyo podría matar a una o más personas. No te van a permitir. Pero hay quienes sí la disfrazan. Hay que visitar a los enfermos, llevarles atención a los enfermos, ¿verdad? Una comidita o algo, ¿verdad? Pues a los que están en sus casas, sí, ¿verdad? Pero a un hospital donde no te van a dejar entrar, creer que se está haciendo la voluntad, llevándole de comer a los familiares de los enfermos, ¿a eso manda Dios? A eso no manda Dios, dice a los enfermos, no a los familiares de los enfermos. Hay que corregir, ¿verdad? Y si por acá por las casas hay enfermos, ahí sí vayan, llévenles comida, lleven lo que Dios les ponga en su corazón. Y hay que darle lustre al nombre de Jesucristo, no a mi nombre, porque mi nombre no es la gloria, a mi nombre sería el infierno si no fuera por Cristo. Y gloria al nombre de Cristo. Amén. Cuesta trabajo decir amén, pero es amén. Gloria a Dios. Y por causa de que vivimos esclavos todavía débiles al pecado, del tema que hablamos de cristianos débiles en la fe, aquí hay muchos que como el pueblo de Israel piensan, pero creyentes en Cristo, que pueden andar un ratito en concupiscencia de los pecados y luego regresarse. No es así. A todos estos la Biblia les llama sensuales o tibios, porque piensan que Dios puede ser burlado, y Dios no puede ser burlado, dice la Escritura, porque la Escritura dice que todo lo que el hombre o la mujer, a la mujer le añado yo, no dice a la mujer, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. No debemos de burlarnos de Dios. Si hacemos mal, vamos a dar cuentas. Por eso
Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en la persona que ama ese tipo de amor. ¿Por qué? Gloria a Dios. Dice, porque el que ama al mundo es porque vive todavía bajo la influencia de la concupiscencia de su carne y de sus ojos. Así lo dice primera de Juan 2:15 y 16. ¿Por qué? Porque no quiero dejar de practicar lo que ahora por la doctrina ya sé que mi cuerpo no debe de hacer. No quiero dejar de adulterar, no quiero dejar de fornicar, no quiero dejar de fumar, de emborracharme, de drogarme. No quiero ser un hombre responsable, sino un hombre irresponsable. No quiero ser un buen amigo, no quiero ser un buen cristiano. No quiero agradar a Dios con mi cuerpo. Pero también dice la concupiscencia de los ojos. Hay dos tipos de concupiscencias. Debo de dejar de practicar corporalmente lo que es de tacto y contacto. Que sé ahora que no está bien delante de Dios. Y cuando dice la concupiscencia de los ojos, es que cuando vaya pasando algo que a la distancia me vaya yo percatando, dando cuenta de que va a provocar una tentación que me lleve a la codicia, que es pecar, pues mejor miren, vamos dándole la espalda al pecado, vamos cerrando los ojos y no le concedamos ni al cuerpo ni a los ojos practicar las cosas que ahora sabemos que a Dios no le gustan, porque eso va a afectar nuestra relación con Él. Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo, y nosotros con esas acciones lo vamos a entristecer. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, abogando, intercediendo por nosotros. Él llora pidiendo por nosotros, intercediendo por nosotros. Pero si lo contristamos, ¿quién va a interceder por nosotros aquí en la tierra? Si el intercesor es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Entonces, si lo echamos fuera de nuestra relación, ¿quién va a pedir por nosotros? ¿Quién va a llevar nuestros asuntos a Cristo? ¿Qué quiere decir? Que vamos a quedar expuestos a las garras del maligno para que nos afecte en todo nuestro ser. Bueno, no en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo y alma. En nuestro espíritu no puede hacer nada. ¿Sí entendemos eso, hermanos, hermanas? Dios nos llama pues a esforzarnos a que conforme a lo que recibimos y ya sabemos que debemos de quitar de practicar cosas, las quitemos. Puede venir vara. Gloria a Dios. Yo voy a tener más cuidado de mis oraciones porque no quiero verme como amigo del que quiere ser amigo del mundo. ¿Sí me entienden? Dios me dice, ámame a tus enemigos. Sí los amo, porque cuando los amo a ellos, amo mi alma. ¿Sí? Pero la Biblia no dice que yo ame a los enemigos de Él. Amén. Y el que se constituye enemigo de nosotros, ¿se constituirá enemigo de Dios, sí o no? ¿Sí, hermana Rosa? Y la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿verdad? Y también a veces de la mujer, ¿verdad? ¿Qué haríamos ahí? Amar a nuestros enemigos, los que son enemigos de Dios por causa de nosotros. Qué duro va a estar, ¿verdad? Poder entender eso, ¿verdad? Dios tenga misericordia de los que se levantan como enemigos dentro de nuestra casa, hermanos y hermanas. Porque no directamente son nuestros enemigos, son enemigos de Dios. Y Dios no dijo ama a mis enemigos, Él dijo ama a tus enemigos. Amén. Tengamos cuidado con eso. Gloria a Dios. ¿Sí? Por causa de batería. Dígame. ¿Cuánto? Bueno, voy a apresurar algo, hermano.
La Biblia también dice que aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces, vamos a escoger, hermanos y hermanas, con quién vamos a llevar una relación de amistad, con Dios o con el mundo, porque debemos nosotros de tener todo ese tipo de cuidado, porque no está de por medio cualquier cosa, está la salvación de nuestra alma, hermanos y hermanas. Así es de que no seamos como el pueblo de Israel, necios, rebeldes, contradictores. Vamos a alinearnos por causa de nuestra alma. A mí me decía una personita, que por qué yo perdonaba a quien me hacía males, que por qué perdonaba yo a esa persona que me hacía males a mí. Y yo le respondí, le dije, yo les perdono porque primeramente amo mi alma. Primeramente amo mi alma. Dios dice, ámate a ti mismo, ¿ah? Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me puedo amar a mí mismo, amar mi alma? Amando a mi prójimo. Dios dice, ama a tu enemigo, pues amo a mi enemigo, ¿ah? Porque Dios me sentenció y nos sentencia a todos. Si no perdonamos, ¿seremos perdonados por Dios? Y si yo perdono, ¿Dios me perdonará? Y si Dios me perdona, ¿no estoy buscando la vida de mi alma eternamente en la presencia de Dios? Entonces estoy amando mi alma, ¿verdad? Fíjense cómo se desglosa en buen discernimiento, ¿verdad? Yo no amo a mis enemigos por generoso con ellos. No, yo los amo porque amo mi alma. Y buscando mi salvación de mi alma, también busco la salvación de mis prójimos, aunque sean mis enemigos. Pero que no sean enemigos de Dios, porque ahí sí no me meto. ¿Sí me entendieron, hermanos y hermanas? Gloria a Dios. Entonces, para el que quiere, sea descuidado, anda en camino de tibieza, recuerde, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Para la mujer, es lo mismo, hermano. Y si algo tenemos que corregir, eso nos abrirá mayor favor a la hora de nuestra oración con Dios. Y no olvidemos que la oración es el arma perfecta que Dios nos entregó para poder repeler toda tentación. ¿Qué quiere decir? Que si fuera una espada, la oración le da buen filo, ¿verdad? Pero si no descuidamos la oración, va a ser como una espada sin filo. Van a venir las tentaciones y me van a vencer. Y entonces, ¿qué necesito? Que Dios escuche mi oración. ¿Qué debo de tener? Una buena relación con Dios. ¿Cómo? Siendo obediente. Así que la obediencia le da filo a esa espada simbólica que yo llamo hoy oración. Y de esa manera no habrá estorbos para que nuestra oración llegue hasta el trono de la gran majestad de los cielos, el Dios Altísimo, en donde a su derecha tenemos a nuestro gran y excelente abogado de abogados, nuestro Señor Jesucristo, que apoyado en nosotros en el intercesor que nos fue concedido aquí en la tierra para estar permanentemente hasta la venida del Señor, el Espíritu Santo, no hagamos cosas que a Él lo entristezcan, de modo que se aparte de nosotros, porque si Él se aparta, la oración de nosotros no será oída. Y los problemas que vienen contra nosotros nos van a afectar porque no tendremos escudo. Amén. La oración es escudo. Cuidemos nuestra relación con Dios, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga en esta tarde todavía. Y les invito a que se sigan esforzando en hacer todos los cambios necesarios. Porque el que agrada a Dios en esta vida le va mejor. En todo le va a ir bien. Y gloria a Dios. Porque al que le interesan los cambios, sea hombre o sea mujer,
Dios lo va preparando dentro de un liderato que en su momento se manifestará. Y que gracias a Dios, dentro de los que forman parte de esta célula del Señor Jesucristo aquí en Apatzingán, por lo menos puedo dar testimonio de que hay una persona de todos los que se congregan en Tijuana que manifiesta esas señales. No estoy hablando ni de hombre ni de mujer, simplemente hablo de persona creyente. Porque el verdadero creyente se preocupa por su crecimiento, se preocupa por estudiar, se preocupa por investigar. Y ese es el que va creciendo para el liderazgo. Que Dios les bendiga en esta tarde. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, oremos al Señor. Señor Jesús, le damos gracias en esta hora, porque usted es bueno, Señor. Y usted de muchas formas y maneras nos habla para que, Señor, corrijamos lo que hay deficiente en nosotros delante de sus ojos. Porque es obvio que usted quiere aumentar su buena relación para con nosotros, pero nosotros, por causa, Señor, de las acechanzas del maligno, estamos desoyendo, Señor, y no estamos corrigiendo todo lo que ya deberíamos de haber corregido. Haga misericordia para con todos nosotros, le ruego, Señor, y tenga misericordia, y esfuércenos con misericordia. Se lo ruego para corregir todo lo deficiente.